Mateo Alcázar despertaba todos los días a las 5 en punto. No porque el cuerpo se lo pidiera, sino porque hasta su insomnio tenía disciplina. En su penthouse del piso 42, la ciudad amanecía debajo de él como una maqueta obediente, con avenidas encendidas, edificios de cristal y gente diminuta corriendo hacia trabajos que él podía comprar, cerrar o multiplicar con una firma. Su café era negro, su camisa blanca, su agenda perfecta, su vida. Si uno no miraba demasiado, parecía una victoria, pero la victoria tenía un sonido particular: silencio. El mármol no crujía bajo sus pies, las persianas eléctricas subían sin que nadie las tocara. La cocina, enorme y brillante, parecía un museo donde jamás había ocurrido el milagro vulgar de una cebolla friéndose. Mateo desayunaba de pie, revisando reportes financieros en una tableta, mientras el chef dejaba platos demasiado bonitos para tener hambre. En la pared de cristal, su reflejo lo miraba con el mismo gesto de siempre, un hombre impecable que hacía años no sabía dónde dejar el cansancio. A los 38 años, Mateo presidía el Grupo Alcázar, una compañía que su abuelo había empezado con un hotel modesto y que él había convertido en un imperio de salones de eventos, torres residenciales, hospitales privados y resorts, donde la gente rica pagaba por sentirse aún más rica. En las revistas lo llamaban visionario. Sus empleados lo llamaban señor Alcázar con una reverencia cuidada. Sus enemigos lo llamaban peligroso. Nadie, absolutamente nadie, lo llamaba para preguntarle si había comido. Aquella mañana de junio, la tormenta llegó antes que el sol terminara de levantar la cabeza. La lluvia golpeaba los ventanales con una rabia antigua, como si la ciudad le debiera algo. Mateo observó las gotas deslizarse por el vidrio y pensó que incluso el clima parecía menos controlable últimamente. Sobre su escritorio esperaba un informe interno sobre costos en mantenimiento, contratos inflados, pagos duplicados en edificios de su propiedad, la clase de suciedad que no manchaba las manos de los ricos. Solo las cuentas. Quiero revisar el edificio, San Jerónimo, personalmente dijo al teléfono, mientras abotonaba los puños de su camisa. Del otro lado, su asistente, Irene, guardó un segundo de silencio. Irene era de las pocas personas que no temblaba cuando él hablaba, quizá porque llevaba 12 años sobreviviendo a sus horarios imposibles. Personalmente significa con escoltas, director de operaciones y 3 personas fingiendo que todo está perfecto. Personalmente significa solo. Eso no es prudente. No te pago para aprobar mis decisiones. No, señor. Me paga para evitar que sus decisiones salgan en las noticias. Mateo casi sonrió, pero su rostro tenía poca práctica para esas concesiones. Cortó la llamada después de pedir un vehículo discreto, ropa menos reconocible y una identificación temporal de mantenimiento. Había aprendido que los edificios, como las familias, mentían mejor cuando sabían que venía el dueño. Si quería oír la verdad, tendría que entrar por la puerta de servicio, a veces, para ver la casa completa. Un rey tenía que bajar por la escalera de atrás. El problema era que los reyes bajaban mal, a esa misma hora, en un departamento pequeño de la colonia Portales. Valeria Ríos luchaba contra una mochila infantil, un inhalador y una olla de avena que amenazaba con pegarse al fondo. Tenía 32 años, el cabello oscuro recogido sin paciencia y unas ojeras que no le quitaban belleza. Solo le agregaban historia. Su hijo Nico, de 7 años, estaba sentado en la mesa con un cuaderno abierto y una expresión teatral de mártir. «Mamá, la maestra dijo que dibujáramos nuestra familia», anunció él, sosteniendo un lápiz mordido. «Perfecto. Dibújame con cintura de avispa. Por favor, ya que es arte, que sirva para algo». Nico soltó una risa chiquita, con esa tos seca que a Valeria le apretaba el corazón, aunque fingiera no oírla. En la cocina olía a avena, a jabón barato y a ropa húmeda colgada junto a la ventana. No había lujo, pero había vida. Había una planta de albahaca,
sobreviviendo contra todo pronóstico. Una foto de Nico sin dientes de leche y una radio vieja que sonaba cuando quería, como ciertos parientes. Valeria miró el reloj y calculó mentalmente el día dejar a Nico con su vecina. Coser 3 vestidos. Limpiar oficinas. Comprar medicina. El teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció «Mamá». Y Valeria sintió ese cansancio particular que no venía del trabajo, sino de tener que defenderse de la gente que se suponía debía amarla. «Buenos días, mamá. Valeria. Necesito que confirmes lo de la boda de tu hermana. Camila está nerviosa, y tu papá no quiere sorpresas. Sorpresas como que llueva, que yo respire. No empieces. Solo te pedimos que vayas presentable». Diego invitó a gente importante del grupo Alcázar. Valeria cerró los ojos un segundo. Nico la miró por encima del cuaderno. Atento como un detective con pijama de dinosaurios. «Voy a ir. Mamá. Ya dije que voy. Y trata de no llevar problemas. Camila merece un día tranquilo». La frase se quedó flotando sobre la avena. Problemas. Así llamaban a Nico cuando estaba enfermo. Así la llamaban a ella cuando no aceptaba humillaciones con una sonrisa. Valeria respiró hondo, porque había aprendido que una mujer con poco dinero no siempre podía darse el lujo de decir todo lo que pensaba. A veces la dignidad consistía en colgar antes de romperse. «Que tengas buen día», mamá dijo, y cortó. Nico fingió concentrarse en el dibujo. «Abuela dijo que soy un problema otra vez». Valeria se acercó y le acomodó el cabello. «No. Dijo que eres demasiado guapo y que podrías robarte la boda. Eso sí es posible, terriblemente posible». Él sonrió, satisfecho, y ella sintió una ternura que dolía. Su hijo tenía esa inteligencia rápida de los niños que han escuchado conversaciones de adultos antes de tiempo. Valeria hacía bromas para que no se notara la preocupación. Cosía hasta que los dedos le ardían y pagaba lo que podía. Cuando podía. No pedía favores. No porque fuera orgullosa sin razón, sino porque había visto demasiadas veces cómo un favor se convertía en cadena. El edificio San Jerónimo parecía más cansado bajo la lluvia. Era una torre de oficinas medianas, elegante por fuera y llena de pequeñas grietas por dentro, elevadores lentos, luces parpadeantes, empleados invisibles que entraban por puertas invisibles. Mateo llegó con botas negras, chamarra de mantenimiento y una gorra que le hacía sentir disfrazado de hombre común. No era un disfraz convincente. La postura lo delataba. Hay hombres que no saben parecer pobres porque hasta cuando esperan un elevador parecen estar comprando el elevador. El guardia de la entrada principal levantó la vista y palideció al reconocerlo. Pero Mateo puso un dedo discreto sobre los labios. El hombre asintió con tanta violencia que casi se lastimó el cuello. Mateo entró por el pasillo de servicio y observó las paredes descascaradas, los cables mal cubiertos, el olor a humedad. Nada de eso aparecía en los reportes pulidos que recibía en su oficina. El lujo, comprendió con fastidio. Tenía una costumbre muy cómoda. Escondía su basura en los pisos bajos. Valeria llegó al mismo edificio a las 7 de la noche, empapada de los hombros hacia abajo y con una bolsa de tela llena de uniformes doblados. Ya había cosido durante 8 horas en el taller de doña Elvira. Había pasado por la farmacia y había descubierto que el precio del medicamento de Nico había vuelto a subir. No lloró en la farmacia, porque una tiene sus estándares. Llorar frente a un cajero cansado no solucionaba nada y además mojaba los recibos. Su turno de limpieza era en los pisos altos, donde las oficinas quedaban vacías y las computadoras dormían como animales caros. Saludó al guardia, fichó su entrada y fue al elevador de servicio. Ahí estaba Mateo, mirando el panel de botones como si le hubiera ofendido personalmente. «¿Va para arriba?», preguntó Valeria. Mateo giró la cabeza. La primera impresión fue sencilla y, por eso mismo, peligrosa. No vio una mujer producida para gustar, ni una ejecutiva fingiendo seguridad, ni una heredera aburrida. Vio a una mujer mojada, cansada, con una mirada directa y una bolsa remendada.
Vio dignidad sin adornos. Sí, respondió él. Entonces, apriete el 12. O mírelo hasta intimidarlo. Como prefiera. Mateo tardó medio segundo en reaccionar. Valeria no sonrió del todo. Apenas dejó que la broma respirara. Él presionó el botón. No estaba intimidando al elevador. Claro que no. Seguro estaban negociando. Las puertas se cerraron con un quejido metálico. Mateo no estaba acostumbrado a que una desconocida le hablara así, sin miedo y sin cálculo. Le resultó incómodo. También le resultó, aunque no quiso admitirlo, agradable. El elevador subió 3 pisos antes de estremecerse. Las luces parpadearon. Afuera, un trueno sacudió el edificio, como si alguien hubiera golpeado el cielo con una mesa. Valeria levantó la vista. No me gusta ese sonido. Es solo una variación de voltaje. Ah, bueno. Si tiene nombre técnico, ya no da miedo. El elevador se detuvo de golpe entre 2 pisos. Las luces se apagaron. Durante un segundo, el mundo desapareció en una oscuridad cerrada, húmeda, llena del zumbido muerto de una máquina que acababa de rendirse. Valeria soltó el aire con fuerza. Mateo extendió una mano por instinto, pero no la tocó. Él sabía dar órdenes en crisis corporativas, despedir directivos, enfrentar demandas. No sabía qué hacer con el temblor silencioso de una mujer desconocida a menos de medio metro. ¿Está bien?, preguntó. Sí. Solo odio los lugares cerrados cuando deciden ponerse dramáticos. La voz de Valeria estaba firme, pero sus dedos buscaban el celular dentro de la bolsa. La pantalla iluminó apenas su rostro. Mateo vio una gota de lluvia resbalar desde su cabello hasta la barbilla. Ella marcó un número con rapidez. Nico. Mi amor. ¿Cómo estás? Sí. Ya sé que está lloviendo feo. No. No abras la ventana para investigar el clima. Porque no eres meteorólogo. Eres un niño con calcetines mojados. Mateo bajó la mirada, fingiendo no escuchar. Pero el elevador era pequeño y la intimidad no pedía permiso. La voz de Valeria cambió de tono. Se volvió más suave, más cuidadosa. Mintió con una ternura impecable. Estoy bien. Solo se fue un poquito la luz en el trabajo. Tú usa el inhalador si toses. Sí, dile a doña Elvira que le dejé el dinero sobre la repisa. No. El de las galletas no. El otro. Bueno. Sí. Compra galletas. Pero no todas. Nico dijo algo del otro lado, y Valeria cerró los ojos. Mateo no oyó las palabras del niño, pero vio cómo le dolieron. Mañana compro la medicina que falta. Te lo prometo. Hoy no alcanzó porque la farmacia no tenía cambio. Ya sabes cómo son. Sí. Amor, yo también te quiero hasta Saturno. Aunque Saturno no pague renta. Colgó con una sonrisa puesta a la fuerza. En cuanto la pantalla se apagó, la oscuridad pareció más honesta. Valeria apoyó la nuca contra la pared del elevador y respiró despacio, cuidando que no se le quebrara nada visible. Mateo sintió algo incómodo en el pecho. No era lástima exactamente. La lástima mira desde arriba. Lo que él sintió fue peor para un hombre como él, impotencia. ¿Su hijo está enfermo?, preguntó antes de poder detenerse. Valeria giró hacia él. No lo veía bien, pero su silencio tuvo filo. Tiene asma, y yo tengo mala costumbre de hablar demasiado cuando creo que nadie escucha. No quise invadir, pero invadió. Mateo aceptó el golpe sin defenderse. Eso también era nuevo. En su mundo, todos suavizaban las verdades antes de entregárselas, como si vinieran envueltas para regalo. Valeria no envolvía nada, tal vez porque no tenía tiempo. Tiene razón, dijo él. Lo siento. Ella pareció sorprenderse un poco. Los hombres. Valeria lo sabía por experiencia. Se disculpaban menos cuando tenían razón y casi nunca cuando no la tenían. Está bien. Peores cosas han pasado en elevadores. ¿Como cuáles? No sé. Perfumes caros. Conversaciones de abogados. Gente que no saluda. Mateo soltó una risa breve. Fue tan inesperada que incluso él se extrañó. La risa chocó contra las paredes del elevador y cayó entre ellos con torpeza, como un objeto que ninguno sabía recoger.
Soy Mateo, dijo él después. Valeria. Hubo una pausa. En algún lugar del edificio sonó una alarma lejana. Mateo sacó su celular. Pero no tenía señal. Por costumbre. Buscó el contacto directo del jefe de seguridad. Luego recordó que no podía hacer esa llamada sin revelar quién era. Aquella identidad prestada, absurda y frágil, empezó a cerrarse alrededor de él. Valeria no sabía que estaba atrapada con el dueño del edificio. Le hablaba como a un igual. Lo miraba sin esperar nada. Y Mateo, que había construido su vida para ser reconocido, descubrió que no quería que lo reconocieran. ¿Trabaja aquí?, preguntó ella. La respuesta verdadera era sencilla: todo esto es mío. También era obscena. De algún modo. Después de oírla mentirle a su hijo sobre una medicina. Mateo sintió que su apellido llenaba demasiado el elevador. Mantenimiento, dijo al fin. Temporal. La mentira salió limpia. Demasiado limpia. Valeria asintió, sin sospechar todavía que acababa de abrirle la puerta a una historia complicada. Las mentiras importantes rara vez llegan con música de villano. A veces entran empapadas, con botas de trabajo y una voz tranquila. Con razón miraba feo los botones. Tiene conflicto laboral con ellos. Algo así. Pues dígales que nos saquen pronto. Tengo pisos que limpiar y un hijo que cree que Saturno queda cerca. Mateo miró hacia el techo del elevador, calculando protocolos, tiempos de rescate, generadores. Su mente funcionaba como siempre, rápida, fría, eficiente. Pero debajo de esa maquinaria había otra cosa, un deseo inesperado de prolongar la conversación, aunque el encierro fuera incómodo. No porque disfrutara verla asustada. No era tan miserable, sino porque, en esa caja oscura, nadie le pedía decisiones millonarias. Nadie lo llamaba señor. Nadie intentaba venderle lealtad. ¿Siempre hace bromas cuando tiene miedo?, preguntó. No. A veces también limpio. Coso y pago recibos. Atrasados. Eso suena agotador. Lo es. Pero si me detengo a pensarlo, cobro extra por drama. Mateo sonrió en la oscuridad. Valeria no pudo verlo. Y quizás por eso fue una sonrisa más honesta. Ella se deslizó hasta sentarse en el piso, con cuidado de no manchar demasiado el uniforme. Él dudó un segundo. Sus pantalones no estaban hechos para pisos de elevador, pero algo en la naturalidad de Valeria lo desafió. Se sentó frente a ella. No lo hizo con gracia. Ella lo notó. Primera vez, en un piso. Mateo de mantenimiento. Primera vez en este piso. Respuesta elegante. Sospechosa, pero elegante. El comentario quedó entre ellos como una pequeña luz. Mateo pensó en su penthouse, en sus sillones italianos, en las mesas donde nadie apoyaba los codos. Luego miró la silueta de Valeria abrazando su bolsa de tela, como si ahí llevara no ropa usada, sino todas sus responsabilidades. La distancia entre sus mundos era ridícula. También lo era que estuvieran sentados a menos de 2 metros, compartiendo oscuridad, lluvia y una honestidad que él ya había empezado a romper. El intercomunicador crujió de pronto. Una voz del equipo de seguridad anunció que el sistema eléctrico había fallado por la tormenta, que estaban trabajando en reiniciar el elevador y que nadie debía intentar salir por su cuenta. Valeria levantó una ceja hacia la nada. ¡Qué alivio! Yo justo pensaba trepar por el techo con mi trapeador imaginario. Mateo se inclinó hacia el panel. Tiempo estimado. 30 minutos. Quizá más, respondió la voz. Él reconoció al técnico de turno. También reconoció el miedo en su forma de hablar. Si aquel empleado sabía que Mateo Alcázar estaba dentro, medio edificio, entraría en pánico, con casco y lámpara. Se mordió la orden. Se quedó quieto. Fue una sensación extraña tener poder y no usarlo. No por estrategia, sino porque usarlo cambiaría la manera en que Valeria respiraba a su lado. 30 minutos, repitió ella. Bueno, he tenido citas peores. Esto es una cita. No se emocione. Mantenimiento. En una cita al menos hay café. Mateo pensó en el café de su cocina. Importado. Exacto. Absurdo. Por alguna razón,
Le dieron ganas de saber cómo tomaba café Valeria. Con azúcar, seguramente. O quizás sin azúcar, porque la vida ya le había enseñado bastante amargura. Se reprendió por la cursilería mental. Él no era ese tipo de hombre. No debería serlo. Una mujer atrapada en un elevador no era una revelación espiritual. Era una persona con problemas reales. Y aún así, algo se estaba moviendo. Valeria, por su parte, no pensaba en revelaciones. Pensaba en Nico, en la medicina, en llegar tarde al turno, en que le descontarían dinero si no limpiaba los pisos asignados. También pensaba que aquel hombre era raro, demasiado educado para ser técnico temporal, demasiado quieto para estar tranquilo, demasiado bien afeitado para alguien que, según decía, andaba entre cables y grasa, pero la lluvia, la oscuridad y el cansancio le quitaban energía a la sospecha. ¿Tiene familia?, preguntó ella. Quizá porque el silencio empezaba a escuchar demasiado. Mateo tardó en responder. No como usted lo dice. Eso suena a respuesta de telenovela cara. Mi madre murió hace años. Mi padre vive. Pero hablamos poco. Ah. Valeria reconoció esa clase de ah. Era el sonido de una puerta que no debía empujarse. No insistió. Ella sabía de familias presentes que también abandonaban. A veces, el abandono tenía forma de ausencia. Otras, de mesa llena, donde todos te miraban como si sobraras. Mi familia habla mucho, dijo ella. Demasiado. Uno pensaría que eso ayuda. Pero no siempre. Por la boda, Valeria se tensó apenas. Escuchó bastante. Sí, mi hermana se casa en 2 semanas. Mis papás están felices porque el novio es ejecutivo. De buena familia. Buen traje. Buenos dientes. Ya sabe. El paquete completo para presumir en fotos. ¿Y usted? Yo soy la hermana que llegó con bebé. Sin esposo y con la mala educación de no arrepentirse cada 5 minutos. Mateo sintió rabia. Una rabia fría, casi administrativa. Como si pudiera identificar culpables y despedirlos del mundo. Pero Valeria no necesitaba un juez. Necesitaba, quizá, alguien que no la mirara como expediente. No parece arrepentida, dijo. No lo estoy. Cansada, sí. Arrepentida, no. Nico es lo mejor que tengo. Aunque ronque como señor endeudado. Mateo rió otra vez. Más bajo. Era ridículo. 2 risas en una noche. Irene habría pedido un informe médico. Valeria también sonrió. Pero la sonrisa se le apagó cuando miró el celular sin señal. La medicina cuesta más. Este mes, murmuró. Casi para sí. Siempre sube lo que uno necesita. Nunca lo que uno vende. Mateo tuvo el impulso inmediato de decir que él podía pagarla. De hecho, podía comprar la farmacia, el laboratorio y probablemente la calle donde estaba la farmacia. Pero algo lo detuvo. No era prudencia. Era la certeza de que si ofrecía dinero en ese momento, Valeria levantaría una pared. Ella no era una mujer esperando rescate con música dramática. Era una mujer sosteniendo su mundo con las 2 manos. Confundir ayuda con compra sería insultarla. Debe ser difícil, dijo. Y se odió por lo poco que sonaba. Valeria lo miró en la penumbra. Sí, pero difícil no significa imposible. La gente confunde mucho esas 2 palabras. El elevador dio un sacudón. Valeria ahogó un grito pequeño. Más de sorpresa que de miedo. Mateo se movió hacia ella de inmediato. Tranquila, estoy aquí. La frase salió antes que el cálculo. Tranquila, estoy aquí. Él, que rara vez estaba para nadie si no había una reunión agendada. Acababa de prometer presencia en un elevador oscuro. Valeria lo miró. Y aunque no podía verle bien los ojos, sintió que aquel hombre extraño hablaba en serio. No era suficiente para confiar, pero era suficiente para respirar. Las luces de emergencia se encendieron con un tono amarillento. El rostro de Mateo apareció por fin ante ella, mandíbula firme. Ojos oscuros. Una calma demasiado ensayada y una tristeza escondida con torpeza. Valeria lo estudió sin disimulo. Él no parecía técnico. Parecía un hombre que daba órdenes incluso cuando pedía permiso, pero también parecía cansado de sí mismo.
Y esa clase de cansancio no se inventaba fácilmente. No tiene cara de mantenimiento, dijo ella. Mateo sintió que la mentira se movía bajo sus pies. ¿Y qué cara tengo? De alguien que nunca ha perdido una discusión con atención al cliente. Él bajó la mirada para ocultar otra sonrisa. Eso es muy específico. Soy observadora. Limpio oficinas. Una aprende mucho de la gente por cómo deja su basura. Mateo pensó en los cestos llenos de contratos rotos, vasos de café importado y notas con nombres mal escritos de empleados que nadie miraba. Pensó en los reportes falsos sobre ese edificio. Pensó en que aquella mujer, desde su lugar invisible, veía más verdad que muchos directores en salas de juntas. ¿Y qué dice mi basura?, preguntó. Valeria inclinó la cabeza. Todavía no la he visto. Pero sus zapatos dicen que no camina mucho. Mateo miró sus botas. Habían sido compradas esa misma tarde por su asistente. Charas. Discretas. Ridículamente nuevas. La primera grieta de la mentira apareció con forma de suela limpia. Me las dieron. Hoy, improvisó. Aya. Ese ajá llevaba sombrero, bigote y expediente propio. Mateo comprendió que Valeria no era fácil de engañar. Eso debió preocuparlo. En cambio, lo hizo sentir más interesado, no por el desafío, sino porque ella no quería nada de él, y aún así lo miraba de frente. En su mundo, las personas eran espejos colocados para devolverle la imagen que él pagaba. Valeria era ventana, y por esa ventana entraba lluvia. Cuando por fin el elevador volvió a moverse, ambos se quedaron en silencio. Subieron lentamente hasta el piso 12. Las puertas se abrieron con un lamento mecánico y la luz del pasillo los recibió como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. No un romance. Todavía no. La vida real no trabaja tan rápido, salvo cuando cobra intereses. Había pasado una grieta en Mateo. Sobre todo, una grieta pequeña, pero suficiente para que entrara una voz de niño hablando de Saturno. Valeria se levantó primero y sacudió su uniforme. Bueno, Mateo de mantenimiento. Gracias por no entrar en pánico ni intentar abrir el techo con masculinidad innecesaria. Gracias por no cobrarme extra por el drama. Ella sonrió. Esta vez, de verdad. Se lo apunto para la próxima. La próxima. Mateo se aferró a esas dos palabras con una discreción casi vergonzosa. Valeria tomó su bolsa y caminó hacia el cuarto de limpieza. A medio pasillo. Se detuvo. Oiga, si de verdad trabaja aquí, dígales que el elevador de servicio lleva meses fallando. Un día se va a quedar atrapada alguien que no haga buenos chistes. Mateo asintió despacio. Lo haré. Ella se fue sin mirar atrás. Mateo se quedó en el pasillo, mojado, con botas nuevas y una identidad falsa que ya pesaba más de lo previsto. Sacó el celular cuando recuperó señal y vio 12 llamadas perdidas de Irene, 3 del jefe de seguridad y un mensaje del director regional preguntando si todo estaba bajo control. Mateo miró la puerta por donde Valeria había desaparecido y sintió, con una claridad incómoda, que nada estaba bajo control. Esa noche, de regreso en su penthouse. El silencio sonó distinto. El chef había dejado salmón, verduras al vapor y una nota educada que Mateo no leyó. Se quitó la chamarra de mantenimiento y la dejó sobre una silla de diseñador que costaba más que varios meses de renta de Valeria. La prenda mojada parecía una acusación. Desde el ventanal, la ciudad brillaba, limpia, lavada por la tormenta. Pero él solo podía pensar en un elevador oscuro, una mujer que no pedía nada y un niño que esperaba medicina. Mateo abrió el informe de corrupción del edificio San Jerónimo. Los números seguían allí, fríos, ordenados, culpables. Pero por primera vez no vio solo pérdidas corporativas. Vio pasillos donde trabajaban mujeres cansadas, elevadores que fallaban, guardias asustados, sueldos que no alcanzaban. Vio la estructura completa de una indiferencia que también llevaba su apellido. Él no había firmado cada abuso. Claro, los hombres poderosos siempre tenían esa excusa disponible. Pero el edificio era suyo, la empresa era suya,
La distancia también. Antes de dormir, hizo algo absurdo. Buscó en el sistema interno el nombre de Valeria Ríos. Pudo haber encontrado su dirección, su salario, sus turnos, hasta sus reportes de asistencia. Tenía acceso a todo, y justo por eso cerró la pantalla antes de abrir el archivo. La contradicción le dio vergüenza. Había mentido sobre su identidad, pero quería convencerse de que aún respetaba un límite. Qué elegante puede ser la cobardía cuando se viste de autocontrol. En el departamento de la Portales, Valeria llegó tarde, con los pies fríos y el cabello todavía húmedo. Nico la recibió en pijama, envuelto en una cobija, con una galleta en cada mano y la solemnidad de quien ha sobrevivido a una misión difícil. Mamá, doña Elvira dijo que no me muriera, porque todavía le debo 20 pesos de galletas. Sabia mujer. Valeria lo abrazó con cuidado, oliendo su cabello a champú barato y sueño tibio. Le dio el inhalador, revisó su respiración y prometió comprar la medicina al día siguiente, aunque no supiera todavía de dónde saldría el dinero. ¿Y tu trabajo?, preguntó Nico. Me quedé atrapada en un elevador. Los ojos del niño se abrieron como dos lunas, con fantasmas. Peor, con un hombre serio. Pobrecito. Valeria se rió bajito para no despertar a los vecinos. Pensó en Mateo, en sus botas nuevas, en su voz tranquila, en la forma en que había dicho, estoy aquí, como si esas palabras le hubieran salido de un lugar desconocido. No lo idealizó. Ella no tenía tiempo para convertir desconocidos en príncipes. Además, los príncipes, según su experiencia, solían ser hombres con buena ropa y pésimas costumbres, pero admitió, mientras arropaba a Nico, que aquel hombre serio le había hecho sentir menos sola durante 30 minutos. Mateo tampoco durmió. A las 2 de la mañana caminó descalzo por el penthouse. Con la tormenta ya convertida en llovizna, pensó en llamar a mantenimiento y ordenar reparaciones inmediatas. Pensó en enviar medicina anónima. Pensó en hacer todo lo que sabía hacer, mover piezas desde arriba, corregir vidas ajenas sin tocar el suelo. Pero cada opción sonaba a poder disfrazado de bondad, y por primera vez en muchos años, Mateo no quería resolver desde lejos, quería entender de cerca. Al amanecer, Irene encontró sobre su escritorio una orden simple: auditoría completa del edificio San Jerónimo, revisión urgente de elevadores, entrevistas confidenciales con personal de limpieza y seguridad. También encontró a Mateo usando la misma chamarra de mantenimiento, seca pero arrugada, como si no hubiera pasado por su equipo de tintorería. Lo miró con sospecha profesional. ¿Debo preguntar? No. Eso significa que sí debo. Pero no me conviene. Mateo firmó un documento sin levantar la vista. Necesito mantener activa la credencial temporal. Irene parpadeó. Señor Alcázar, usted no es temporal en nada, ni cuando se enferma. Esta vez sí. Ella lo estudió con más atención. Había algo distinto en él. No suave exactamente, pero sí menos blindado, como una puerta que seguía cerrada, aunque alguien hubiera olvidado ponerle seguro. Esto tiene que ver con la persona que quedó atrapada con usted. Mateo levantó la mirada. Tiene que ver con el edificio. Por supuesto. Los edificios ahora tienen ojos bonitos y problemas de medicinas. Él no respondió. Irene sonrió apenas, con la prudencia de quien sabe cuándo retirarse, antes de ser despedida, en 3 idiomas. Mateo volvió al ventanal de su oficina. Abajo, la ciudad seguía corriendo. Él había pasado la vida entera mirando desde arriba. La noche anterior, durante 30 minutos, una mujer lo había sentado en el piso. Y lo peor, o quizá lo mejor, era que una parte de él quería volver allí. Mateo volvió al edificio San Jerónimo 3 veces en una semana, lo cual habría sido admirable si uno creyera que un CEO multimillonario necesitaba revisar personalmente tornillos, cables y focos fundidos. La versión oficial para Irene era que quería entender el deterioro operativo desde adentro. La versión que no dijo, ni bajo amenaza de junta extraordinaria.
era que esperaba cruzarse otra vez con Valeria Ríos. Él, por supuesto, se repetía que aquello no era interés romántico, era investigación humana. Una frase muy elegante para una tontería bastante obvia. La primera vez no la vio. La segunda, la escuchó antes de verla, regañando a una aspiradora industrial que se había negado a encender. Valeria estaba de rodillas junto a un enchufe, con el cabello recogido en un lápiz y una mancha de polvo en la mejilla. Mateo apareció al final del pasillo, con su chamarra de mantenimiento y las manos demasiado limpias. Ella levantó la vista, lo miró de los zapatos a la cara y sonrió como quien acaba de encontrar una pista en una novela barata. Mateo de mantenimiento, dijo. ¿Viene a reconciliarse con los elevadores? Vengo a revisar el sistema eléctrico. ¡Qué casualidad! Yo también reviso sistemas cuando algo no prende. Mi método es golpearlo suave y rezar. Mateo se agachó junto a la aspiradora antes de pensar si sabía arreglarla. No sabía. Había aprobado presupuestos para comprar 500. Pero jamás había abierto una. El universo. Con ese sentido del humor que los ricos encuentran injusto cuando les toca. Decidió exhibirlo. Tocó el cable. Miró el interruptor. Movió una pieza sin propósito. Valeria esperó con paciencia, disfrutando demasiado. Al final, ella se inclinó. Presionó un pequeño botón rojo escondido y la máquina rugió. Era el seguro térmico, dijo ella. Mateo enderezó la espalda. Lo estaba verificando. Claro. Verificar es importante, sobre todo después de que alguien más lo arregla. Él sintió el calor de la vergüenza en el cuello. Era absurdo. Había enfrentado accionistas furiosos sin pestañear. Pero una mujer con una aspiradora lo hacía sentir como estudiante, sorprendido, copiando. Valeria se puso de pie y se limpió las manos en el uniforme. No parecía impresionada por él. Y eso, en lugar de ofenderlo, lo descansaba. En su mundo, la admiración ajena llegaba tan mezclada con interés que había perdido sabor. La burla limpia de Valeria era, extrañamente, un lujo nuevo. A la salida, ella cargaba una bolsa más pesada que la noche anterior y caminaba rápido, como si cada minuto tuviera precio. Mateo la alcanzó bajo el toldo del edificio. Afuera seguía lloviendo. No con furia, sino con esa insistencia terca de la lluvia que ya pagó estacionamiento y piensa quedarse. ¿Va hacia el metro?, preguntó él. Voy hacia donde me alcance el dinero. Hoy parece metro. ¿Puedo acompañarla? Valeria lo miró con una ceja levantada. ¿Acompañarme o escoltarme? Porque usted tiene energía de guardaespaldas sin práctica. Acompañarla. Bueno, pero si se pierde en el metro. No respondo. Por usted. Mateo había estado en aeropuertos privados, helicópteros, yates discretos y autos donde el chofer conocía rutas que él jamás memorizaba. El metro, en cambio, era un organismo vivo y sudoroso que lo recibió con empujones, vendedores de audífonos, olor a pan dulce y anuncios imposibles de escuchar. Valeria pasó la tarjeta con naturalidad. Mateo buscó efectivo. Ella lo observó cuando intentó pagar un boleto con un billete de 500. El empleado lo miró como si hubiera llevado un lingote. Siempre sale a la calle con dinero de rescate, susurró Valeria. No tenía cambio. Nadie tiene cambio para eso. Mateo, ni el banco a veces. Ella pagó su entrada antes de que él pudiera protestar. A Mateo le molestó no por el dinero, sino por la inversión de poder. No estaba acostumbrado a deber cosas pequeñas. Las grandes las resolvía con abogados. Pero las pequeñas eran más incómodas porque tocaban la piel. En el andén, un músico tocaba boleros con una guitarra desafinada y una dignidad perfecta. Valeria tarareó sin darse cuenta. Mateo la miró de reojo, sorprendido de encontrar belleza en un lugar donde antes solo habría visto logística, pública, deficiente. Me debe 12 pesos, dijo ella. Se los daré. No con billete de 500. No quiero adoptar una sucursal bancaria. Él guardó el dinero con torpeza. El vagón llegó lleno. Porque los vagones vacíos pertenecen a la misma categoría que los unicornios y las promesas de ciertos políticos.
Mateo entró detrás de Valeria y quedó prensado entre un señor con mochila, una estudiante dormida de pie y una señora que llevaba flores envueltas en periódico. Valeria se sostuvo del tubo con una mano. Mateo, que no sabía ceder el equilibrio ni en juntas, fue sacudido por el arranque y casi terminó abrazando a un desconocido. «Doble un poquito las rodillas», le indicó Valeria. «Divertida, estoy bien». El vagón frenó y Mateo se fue hacia adelante. «Está usted excelentemente mal». Él obedeció. Valeria soltó una risa baja. Y esa risa, pequeña y sin intención de conquistar a nadie, se quedó en él durante el resto del trayecto. Mateo observó cómo ella cedía su lugar a una anciana, cómo vigilaba su bolsa sin paranoia, cómo contestaba un mensaje de Nico con un audio lleno de cariño. Era eficiente sin ser fría, fuerte sin volverse piedra. En su penthouse, la fortaleza se confundía con distancia. En Valeria, la fortaleza estaba hecha de presencia. Cuando bajaron, la lluvia se había calmado. La colonia de Valeria tenía puestos de tacos, fachadas cansadas, perros que parecían dueños de la banqueta y ventanas donde las familias conversaban a gritos, porque el amor, en ciertos barrios, no conocía volumen moderado. Mateo caminó más despacio, absorbiendo detalles que jamás aparecían en sus análisis de mercado. Valeria se detuvo frente a una cafetería estrecha, con mesas de plástico y una vitrina donde los panes parecían humildes pero heroicos. «Aquí venden café decente», dijo ella. «Decente para gente que no negocia con elevadores». Mateo miró el lugar. 3 mesas, una televisión con noticias sin sonido, servilletas delgadas y una máquina que silbaba como si sufriera por vocación. «Me parece bien, no suene tan valiente. Solo es café, no una operación clandestina». Pidieron 2 cafés de olla. Mateo no supo qué hacer cuando le entregaron el vaso de unicel. Lo sostuvo con cuidado excesivo, como si fuera evidencia judicial. Valeria le puso una concha en una servilleta y empujó el plato hacia él. «Coma. Tiene cara de que desayuna cosas con nombres en francés. No siempre. Eso significa que sí». Mateo probó el pan. Y era dulce, blando, ligeramente seco. Y sin embargo, le supo mejor que muchas cenas preparadas por chefs con biografías en internet. Valeria lo observó con malicia. «No se preocupe. Nadie le va a pedir que invierta en la panadería». Él tosió una risa. «Siempre sospecha de todos». «No. Solo de los hombres con botas nuevas que dicen ser de mantenimiento y no saben encender una aspiradora». La frase cayó suave, pero Mateo sintió el borde. Valeria no lo acusaba todavía. Jugaba con la sospecha como quien mueve una taza caliente entre las manos. Él pudo decir la verdad ahí, en una cafetería barata, con el olor a canela cubriéndolo todo. Pudo decir: «Me llamo Mateo Alcázar. Este edificio es mío. Mi vida no se parece en nada a lo que imaginas». En cambio, tomó café. La cobardía a veces sabe a piloncillo. «Soy malo con las aspiradoras», admitió. «Nadie es perfecto. Aunque usted parece haberse esforzado bastante». Mateo no supo si aquello era cumplido o advertencia. Valeria se recargó en la silla. El cansancio le bajó de los hombros al rostro cuando por fin dejó de moverse. Él quiso preguntarle por Nico, pero temió parecer invasivo otra vez. Ella, como si le hubiera leído la duda, sacó el celular y mostró una foto. Un niño flaco, de ojos brillantes. Sonreía con 2 dientes de leche ausentes y un dibujo de dinosaurio en la mano. Él es Nico, especialista en preguntas incómodas y destrucción de calcetines. Mateo tomó el teléfono con cuidado. Algo en la sonrisa del niño le tocó una zona que tenía cerrada desde hacía años. No era ternura fácil, sino una especie de nostalgia por algo que nunca había tenido. Familia sin protocolo, amor sin agenda. Parece inteligente, lo es. Demasiado para mi tranquilidad. Ayer me preguntó si los adultos pobres también pagan impuestos o si el gobierno nos tiene en promoción. ¿Y qué le dijo? Que todos pagamos, pero algunos lloramos con más estilo. Mateo devolvió el teléfono, sonriendo. Valeria bajó la mirada al vaso y durante un instante
El humor se le hizo delgado. Tiene asma desde bebé. Hay meses tranquilos y otros en que todo se junta. Medicina, consultas, renta, la vida, haciendo fila para cobrar. ¿Su familia ayuda? La pregunta fue torpe. Lo supo de inmediato. Valeria miró hacia la ventana. Un camión pasó levantando agua sucia de un bache. Mi familia opina. Ayudar es otra profesión. Mateo guardó silencio. Ella no necesitaba que él llenara el espacio con frases bonitas. Algunas heridas no se respetan hablando, sino no tocándolas con manos sucias. Sin embargo, Valeria parecía haber decidido que ese hombre raro merecía una pequeña verdad más. Mi hermana se casa pronto. Mis papás quieren que vaya porque la familia debe verse unida en las fotos. La unidad, claro, termina cuando llega la cuenta del doctor. No quiere ir. No quiero que Nico escuche cómo hablan de mí, de él, de nosotras. La palabra nosotras incluía a su madre, a su casa, a todas las mujeres que cargaban más de lo que el mundo llamaba normal. Mateo lo entendió a medias. Y esa mitad le bastó para sentir rabia. No una rabia explosiva. La suya era silenciosa, peligrosa, de contratos cancelados y apellidos tachados. Pero frente a Valeria no podía actuar como juez. Todavía era. Por elección propia y por miedo. Un técnico temporal con café barato. Pueden oír, dijo él. Valeria sonrió sin alegría. Eso dicen los que no conocen a mi mamá. Si no voy, será una tragedia nacional con llamadas, audios, mensajes y quizá una tía llorando en Facebook. Si voy, al menos la tragedia tiene horario. Mateo la miró largamente. ¿Podría acompañarla? Valeria levantó la vista. La cafetería siguió con su ruido normal, cucharitas. Lluvia. Una licuadora vieja peleando por su vida. Pero entre ellos, algo se quedó quieto. A la boda. Sí. Usted, con mi familia, he sobrevivido a juntas de accionistas. Eso no lo prepara. Mi familia huele la debilidad y sirve mole encima. Él casi sonrió. Puedo comportarme. Eso me preocupa más. Valeria tomó un sorbo de café para ganar tiempo. No era mala idea. Era terrible. Pero no mala. Llegar con alguien quizá evitaría ciertas frases. Ciertos gestos de lástima disfrazada. Pero Mateo era un desconocido. Amable. Sí. Raro. También. Guapo de esa manera que complica la sensatez. Y Valeria, que ya había pagado caro una vez por confundir atención con amor. No pensaba repetir curso. Gracias, dijo al fin. Pero no necesito guardaespaldas emocional. No quise decir eso. Lo sé. Por eso no le tiré el café. Mateo aceptó la negativa. Le dolió un poco. Lo cual era ridículo, porque no tenía derecho a esperar nada. Pagaron con monedas. Bueno, pagó Valeria, porque Mateo seguía siendo un desastre, con denominaciones pequeñas. Él prometió devolverle los 12 pesos del metro y los 25 del café. Ella le dijo que ya llevaba cuenta con intereses. Él pensó que ojalá todas sus deudas fueran así pequeñas. Humanas. Imposibles de delegar. 2 días después, Mateo conoció a Nico por accidente. Aunque en la vida de los hombres, como Mateo, pocos accidentes son completamente inocentes. Valeria había salido tarde del taller porque una clienta exigió ajustar un vestido solo tantito. Esa frase que en costura significa destruir 2 horas de vida. Mateo la esperaba cerca de la entrada, con una caja de herramientas prestada para parecer convincente. Nico iba con ella, cargando una mochila azul y mirando a Mateo con la seriedad de un inspector fiscal. «¿Tú eres el hombre del elevador?», preguntó el niño. «Soy Mateo. Mamá dijo que eras serio. Tu mamá exagera». Nico lo estudió de arriba a abajo. «No. Sí eres serio». Valeria se tapó la boca para no reír. Mateo se inclinó un poco, como si estuviera negociando con un socio importante. «Intentaré mejorar». «¿Sabes arreglar cosas?». Valeria tosió sospechosamente. «Depende de la cosa», respondió Mateo. «Mi bicicleta hace un ruido como licuadora con piedras. ¿Puedo revisarla?» «De verdad», porque Don Chuy dijo que podía. Pero Don Chuy también dice que fue cantante famoso y nadie le cree.
Así fue como Mateo terminó en el patio del edificio de Valeria, arrodillado junto a una bicicleta infantil roja, sosteniendo una llave inglesa como si fuera un instrumento arqueológico. Nico observaba con fascinación. Valeria, desde la puerta, fingía no disfrutar la escena. Mateo apretó una tuerca. Movió el pedal y la cadena se soltó con un chasquido que manchó sus dedos de grasa. Se quedó mirando la mano sucia con sorpresa casi filosófica. «Eso se lava», dijo Valeria. «Lo sé». Lo dice como si acabara de descubrir un continente. Nico se acercó. «Mamá, creo que Mateo necesita clases de pobre básico». «Nico, ¿qué es por ayudar?» Mateo soltó una risa verdadera. La grasa, el patio húmedo, el niño opinando con absoluta falta de misericordia. Todo era ajeno a su vida. Sin embargo, no quería irse. La bicicleta no quedó perfecta, pero dejó de sonar como licuadora moribunda. Nico dio una vuelta triunfal por el patio y declaró que Mateo había aprobado con 6.5. Valeria le ofreció agua de Jamaica en un vaso de vidrio desparejado. Mateo la aceptó como si le entregaran una condecoración. Esa noche cenó en casa de Valeria, porque Nico insistió con una lógica imbatible: quien arregla bicicleta merece quesadillas. El departamento era pequeño, con muebles viejos, paredes limpias y una mesa donde cada objeto parecía tener historia. Doña Elvira, la vecina que cuidaba a Nico, apareció con una bolsa de pan y miró a Mateo con una curiosidad nada discreta. Era una mujer de 60 años, cabello plateado y ojos capaces de auditar pecados sin computadora. «Así que usted es el del elevador», dijo. «Eso parece». Está muy derechito para ser técnico». Valeria casi se atragantó. Mateo sostuvo la mirada de doña Elvira como habría sostenido la de una ministra, solo que con menos ventaja. La mujer dejó el pan en la mesa y le dio una palmada en el hombro. «No se asuste. Aquí no mordemos, a menos que se acaben las quesadillas». La cena fue ruidosa, simple y peligrosa para el orden mental de Mateo. Nico hablaba de la escuela. Doña Elvira corregía detalles que nadie había preguntado. Valeria se movía entre la estufa y la mesa con una soltura cansada. Nadie preguntó por inversiones. Nadie bajó la voz por respeto a su apellido. Nadie fingió admirarlo. Cuando se quemó un poco una tortilla, Valeria la dejó en su plato. «Para usted, que está aprendiendo la vida real. La vida real sabe a tortilla quemada. A veces, pero con queso mejora». Mateo comió. La tortilla estaba crujiente de más. El queso se estiraba. Nico reía porque se le había pegado en la barbilla. En algún punto, Mateo dejó de pensar en responder mensajes. Su celular vibró varias veces en el bolsillo. No lo sacó. Era una falta grave en su religión personal. Afuera, la lluvia volvió a caer suave contra la ventana. Adentro, alguien había puesto una canción vieja en la radio. Valeria cantó una línea sin darse cuenta, y Mateo sintió que el silencio de su penthouse era una enfermedad, la mentira. Sin embargo, no dormía. Mientras lavaban platos, Valeria lo vio secar un vaso con torpeza educada. Él no sabía dónde guardar nada, pero intentaba ayudar con una concentración casi conmovedora. Su manga se subió y dejó ver un reloj. No era ostentoso para quien no supiera, pero Valeria había cosido bastantes trajes de gente rica para reconocer la discreción cara. Sus ojos se quedaron allí un segundo. Mateo lo notó y bajó la mano. «Bonito reloj», dijo ella. «Un regalo, generoso, de mi padre». Valeria asintió. Pero algo cambió en su mirada. No desconfianza completa. Todavía no. Más bien, una piedrita en el zapato de la intuición. Los hombres pobres no solían usar relojes que brillaban sin querer brillar. Tampoco hablaban de electricidad con términos demasiado exactos. Ni miraban una cocina pequeña como si estuvieran descubriendo una patria perdida. Mateo sintió el peso de cada detalle. Cada gesto suyo era una migaja hacia la verdad. Al despedirse, Nico le entregó un dibujo. En él aparecían 3 figuras junto a un elevador, una mujer con cabello enorme, un niño con capa y un hombre alto, con botas gigantes. Arriba,
con letras torcidas. Decía: «El señor que no gritó». Mateo lo sostuvo con ambas manos. Había recibido premios empresariales, llaves de ciudades, placas conmemorativas de asociaciones que luego pedían donaciones. Nada le había parecido tan difícil de aceptar como aquel papel. «Gracias», dijo. «Puedes ponerlo en tu refrigerador», ordenó Nico. Mateo pensó en su cocina perfecta, donde el refrigerador estaba integrado a la pared y no tenía imanes, porque algún diseñador había decidido que la felicidad visual era lisa. «Lo haré. Tienes refrigerador, ¿verdad?» Valeria soltó una carcajada. «Nico, por favor, es que si es técnico temporal, uno nunca sabe». Mateo miró a Valeria. Ella estaba riendo, y esa risa le iluminaba el rostro cansado. Él quiso quedarse más. Quiso decir la verdad. Quiso no haber mentido nunca. En cambio, guardó el dibujo dentro de la chamarra, como si fuera un documento confidencial, y bajó las escaleras con el corazón absurdamente lleno y absurdamente culpable, en el auto que lo esperaba a 2 calles. El chofer abrió la puerta trasera y Mateo levantó una mano para detenerlo. Miró hacia el edificio de Valeria. Las ventanas tenían luz amarilla, cortinas sencillas y sombras que se movían juntas. Después miró el interior del vehículo cuero negro. Pantalla silenciosa. Agua mineral importada. Le pareció obsceno. Caminó hasta la esquina antes de subir, como si unos metros pudieran hacerlo menos mentiroso. No funcionó. La culpa subió con él. Se sentó al lado y no se abrochó el cinturón. Al día siguiente, Valeria recibió otra llamada de su madre. Esta vez no hubo buenos días. «Camila quiere confirmar la mesa. ¿Vas sola?» Valeria estaba en el taller, con alfileres entre los labios y un vestido color champaña sobre la mesa. Cerró los ojos. Doña Elvira, que había pasado a dejarle comida, la miró con preocupación. «Voy con Nico si está bien, Valeria. No hagas esto difícil. Diego tendrá socios importantes. No queremos comentarios. Los comentarios no los hago yo. Mamá, tu hermana se esforzó por salir adelante. No todos pueden decir lo mismo». La frase fue como una aguja entrando despacio. Valeria miró sus manos, llenas de pinchazos diminutos por años de costura. Salir adelante. Qué frase tan cómoda para quienes confundían casarse con ascender. ¿Sabes qué dijo? «Cansada. No voy sola». Del otro lado hubo silencio. «¿Cómo, ma?» Valeria vio a Mateo entrar al taller en ese preciso momento, con una caja de focos que nadie le había pedido, y una expresión de hombre intentando parecer casual. La situación era tan absurda que la vida casi aplaudió. «Voy con mi esposo», soltó ella. Mateo se detuvo. Doña Elvira abrió los ojos. «Un maniquí. Gracias a Dios». No opinó. «¿Tu esposo?», repitió su madre. Valeria sintió que el orgullo, cuando está herido, a veces conduce sin licencia. «Sí, mi esposo». «No digas tonterías. Nos vemos en la boda». «Mamá», colgó. El taller quedó en silencio. Mateo seguía inmóvil con la caja de focos. Valeria dejó el celular sobre la mesa y se llevó una mano a la frente. «Antes de que pregunte», dijo ella. «No. No tengo esposo. Acabo de cometer una estupidez». Doña Elvira cruzó los brazos, pues fue una estupidez con buena dicción. Mateo dejó la caja lentamente. «Puedo hacerlo». Valeria lo miró. «¿Hacer qué, Porto?» «Acompañarla. Como su esposo». «No. Sería solo una tarde». «No». La ayudaría a evitar comentarios. Valeria se acercó un paso. No furiosa, pero firme. Tenía esa forma de dignidad que no necesitaba volumen. «Mateo, no necesito que un hombre me preste respeto. Si voy con usted, será porque quiero compañía. No porque mi valor suba con un anillo falso». Él bajó la mirada. Había vuelto a equivocarse. Quiso protegerla y casi la redujo al problema que intentaba resolver. Esa era la trampa de los hombres acostumbrados a poder. Confundían intervenir con entender. «Tiene razón», dijo. «Perdón». Valeria esperaba una defensa, no una disculpa. Eso la desarmó un poco. Doña Elvira, que disfrutaba los dramas siempre que no mancharan el piso, fingió revisar una costura
para escucharlo todo mejor. Mateo respiró despacio. Déjeme decirlo de otra forma. Me gustaría acompañarla porque quiero estar ahí. No para darle valor. Usted ya lo tiene. Quizá solo para que no tenga que escuchar sola lo que no merece. Valeria no respondió de inmediato. Afuera. La lluvia empezó otra vez, golpeando el techo del taller con dedos impacientes. Pensó en Nico, en su madre, en Camila, con su sonrisa perfecta, en Diego y sus trajes caros. Pensó en Mateo riéndose con grasa en las manos, en el dibujo guardado con cuidado, en sus zapatos demasiado limpios. Había peligro en aceptar, no el peligro de enamorarse. Cedió. Algo más práctico, más inmediato, confiar. No será mi esposo, dijo al fin. De acuerdo. Será alguien que me acompaña. De acuerdo. Doña Elvira levantó la vista. Qué aburridos. Yo ya estaba buscando arroz. Valeria le lanzó un retazo de tela, y Mateo sonrió. Por un momento. La mentira principal quedó escondida detrás de otra más pequeña, casi inocente. Pero las mentiras son como humedad en pared vieja. Una empieza en una esquina y, si nadie la limpia, termina ocupando toda la casa. Mateo lo sabía. Lo supo con una punzada cuando Valeria le sostuvo la mirada y aceptó su presencia no por necesidad, sino por confianza. Esa enoja. Mateo pegó el dibujo de Nico en su refrigerador integrado, desafiando la estética de un diseñador italiano que probablemente sintió un escalofrío en alguna parte del mundo. Se quedó mirándolo largo rato. El señor que no gritó. Así lo veía el niño. No como alcázar. No como presidente. No como dueño de nada. Solo como un hombre que se quedó en la oscuridad sin hacer ruido. Mateo apoyó la mano sobre el papel y comprendió que nunca había querido tanto conservar una imagen de sí mismo. Pero el teléfono sonó y el mundo real entró sin tocar. Irene informó que Diego Salvatierra, prometido de Camila Ríos y ejecutivo del área de eventos, aparecía vinculado a contratos inflados del edificio San Jerónimo. Mateo escuchó en silencio, con la vista fija en el dibujo de Nico. ¿Quiere que procedamos?, preguntó Irene. Aún no, señor. Si está involucrado, debemos actuar. Lo haremos con pruebas completas. Cortó. El nombre de Diego quedó flotando como una nube oscura. El futuro novio de la hermana de Valeria. El hombre importante que su familia celebraba. Mateo sintió que la historia, que ya era complicada, acababa de ponerse zapatos caros y entrar a una boda. Miró su reflejo en la cocina perfecta. La mentira le devolvió la mirada. Por primera vez. No parecía pequeña. Parecía una deuda. El día de la boda amaneció con un cielo tan bajo que parecía inclinado sobre la ciudad para escuchar chismes. La lluvia no caía, conspiraba, golpeaba ventanas, techos de lámina, parabrisas y ánimos, con la misma insistencia con que ciertas madres golpean una culpa vieja hasta sacarle brillo. Valeria despertó antes que el despertador, no por emoción, sino por esa clase de preocupación que se sienta en el pecho y cobra renta. Nico tosía dormido en el cuarto pequeño, y cada tos le recordaba que el día venía mal vestido desde temprano. Sobre la silla estaba el vestido que ella misma había arreglado durante 3 noches. No era nuevo. Claro, nada importante en la vida de Valeria parecía nuevo, salvo las deudas. Era azul oscuro, sencillo, con una caída noble que disimulaba tanto el desgaste de la tela como el cansancio de quien lo usaría. Lo planchó con cuidado, repasando la costura de la cintura como si alisar una prenda pudiera ordenar una familia entera. La radio hablaba de inundaciones, tráfico y paciencia. La paciencia, como siempre, no venía incluida. Nico apareció en la puerta envuelto en su cobija de dinosaurios, con el cabello parado y los ojos brillantes por la fiebre leve. Hoy es la boda donde todos se visten bonito para comer pollo seco. Valeria lo miró por encima de la plancha. No sabemos si el pollo estará seco, pero es boda elegante. Seguro el pollo tiene nombre francés, y está triste. Ella soltó una risa a medias. Le tocó la frente y sintió calor. No alarmante,
pero suficiente para encender esa alarma secreta que las madres llevan bajo la piel. Tú te quedas con doña Elvira. Nada de salir. Nada de ventana. Nada de investigaciones meteorológicas. Y si la lluvia necesita ser estudiada, que la estudie alguien con seguro médico. Nico protestó con dignidad teatral. Pero aceptó el inhalador cuando Valeria se lo ofreció. Ella lo miró respirar, contando en silencio, sosteniendo el mundo en esos segundos. Había pensado llevarlo, luego no llevarlo, luego llevarlo si mejoraba. La familia de su madre había dejado claro que el niño no era bienvenido en el centro de la escena, solo tolerado en las orillas de la foto. Valeria odiaba esa idea, pero también odiaba exponerlo a comentarios envueltos en perfume caro. El teléfono sonó a las 9. Valeria no necesitó mirar para saber quién era. Las madres tienen tonos distintos cuando llaman. El de la suya sonaba como un juez afilando papel. ¿Ya estás lista?, preguntó su madre, sin saludo. Buenos días para ti también, Valeria. Por favor, no empieces hoy. Camila está muy nerviosa. Camila se casa en un salón de lujo con flores importadas. Yo creo que sobrevivirá a mi saludo. Hubo un silencio de esos que en ciertas familias se heredan junto con la vajilla. Tu papá pidió que llegues temprano. Y que no hagas comentarios sobre Diego. Valeria se quedó quieta. Afuera, un trueno cayó tan oportuno que habría merecido crédito de guionista. ¿Qué comentarios haría yo sobre Diego? Solo digo que él ha sido muy generoso con la familia. Nos consiguió descuentos, contactos, oportunidades. No queremos incomodidades. Valeria apretó el cable de la plancha hasta marcarse los dedos. Entiendo. ¿Quieren que vaya? Sonría. No respire fuerte y agradezca estar invitada. Queremos que apoyes a tu hermana. La frase era una puerta cerrada. Valeria dijo que llegaría a tiempo y colgó antes de que la conversación empezara a sangrar. Nico la miraba desde la entrada, más despierto de lo que debía. Abuela está en modo dragón, un dragón muy bien peinado. No dejes que te queme. Valeria se arrodilló frente a él y le acomodó la cobija en los hombros. No puede. Yo ya vengo medio tostada de fábrica. Mateo llegó a mediodía con un paraguas negro demasiado grande y una camisa sencilla demasiado bien planchada. También llevaba zapatos que, aunque menos sospechosos que sus botas nuevas, seguían caminando como si jamás hubieran pisado un charco por necesidad. Valeria abrió la puerta y lo encontró de pie en el pasillo. Serio, húmedo en los hombros, sosteniendo una bolsa de papel. Traje pan, dijo él, de una panadería o de una boutique que vende harina con autoestima. Mateo miró la bolsa. Panadería. Nico apareció detrás de ella con los ojos estrechos. ¿Trajiste conchas? Sí. Aprobado. Parcialmente. Mateo entró al departamento y sintió, como cada vez, que el lugar pequeño hacía algo extraño con su respiración. En su penthouse, todo estaba diseñado para impresionar. En la casa de Valeria, cada objeto parecía diseñado para servir. Había una taza despostillada con lápices, una silla reparada, una manta doblada sobre el sofá y una medicina junto a un vaso de agua. La vida no se exhibía allí, se usaba. Y por eso, pensó Mateo, tenía más verdad que todas sus salas de mármol. Doña Elvira llegó poco después, cubierta con un impermeable amarillo que la hacía parecer una santa patrona de los diluvios. Traía caldo en un recipiente y una mirada que revisó a Mateo de arriba abajo con la misma discreción de una lámpara en interrogatorio. Mío, si va a acompañarla, no se quede callado cuando la quieran aplastar. Doña Elvira, dijo Valeria, que una ya está vieja. No decorativa. Mateo inclinó la cabeza. Serio, no pienso quedarme callado. Valeria lo miró rápido. Había algo en su tono, una autoridad natural que no combinaba con el papel de técnico temporal. Otra piedrita se acomodó en el zapato de su intuición. Tampoco piense que va a entrar como héroe de novela, advirtió ella. Vamos. Saludamos. Comemos algo. Si el pollo no está triste. Y nos vamos. Entendido. Y nada de pelear con mi familia. No pelearé. Doña Elvira soltó un resoplido. Eso dicen todos antes de conocer a la familia. Nico,
Desde el sofá, levantó una mano. Yo voto porque Mateo pelee poquito. Si insultan a mamá, Valeria lo señaló con el dedo. Tú no votas en asuntos de adultos. Entonces, ¿por qué los adultos votan en asuntos que arruinan el país? Mateo tosió para esconder la risa. Valeria lo miró como diciendo, no lo anime. Pero lo animó. Claro que lo animó, aunque solo fuera con los ojos. Antes de salir, Nico abrazó a su madre con fuerza. Mateo vio la manera en que Valeria cerró los ojos en ese abrazo, guardándose calor para resistir la tarde. Él había firmado acuerdos de millones sin temblar. Sin embargo, ver a un niño sujetar a su madre como si quisiera protegerla del mundo, le dejó las manos inútiles. El camino al salón fue una lección de humildad para Mateo. Valeria insistió en tomar transporte público hasta donde la lluvia permitiera, porque un taxi en día de tormenta costaba casi como una consulta médica. Mateo intentó decir que él podía pagarlo, pero ella lo miró de tal modo que prefirió tragarse la frase entera. En el microbús, rodeado de paraguas mojados y bolsas de mandado, se sostuvo del respaldo de un asiento con dignidad en rehabilitación. «Doble las rodillas», murmuró Valeria. «Ya las estoy doblando». «Eso no cuenta. Parece estatua con miedo». Una señora sentada frente a ellos sonrió. Mateo miró por la ventana empañada, fingiendo no sentirse observado. El vehículo frenó en un bache, y él perdió el equilibrio lo justo para tocar el hombro de Valeria. No fue un abrazo, ni un gesto romántico de esos que piden música de fondo. Fue un accidente pequeño, un roche. Pero ambos se quedaron quietos un instante de más. La lluvia hizo el favor de sonar fuerte, para que ninguno tuviera que explicar nada. Cuando bajaron cerca del salón, el cielo se abrió con una violencia nueva. El agua cayó de lado, empujada por el viento, mojando vestidos, trajes, peinados y vanidades. El salón, las magnolias, brillaba detrás de rejas altas, con columnas blancas, ventanales inmensos y un jardín preparado para fotos que ahora parecía un estanque con pretensiones. En la entrada, Valet Parking recibía autos de lujo. Valeria miró su vestido salpicado y respiró hondo. «Todavía podemos irnos», dijo Mateo. «No. Sí me muevo. Al menos que sea frente a testigos». Él abrió el paraguas y se acercó para cubrirla. Valeria aceptó el gesto sin comentario, aunque su hombro quedó rozando el de él. Mateo sintió el impulso absurdo de protegerla de cada gota, cada mirada, cada palabra que pudiera venir. También sintió la vergüenza de saber que podía haber llegado en un auto blindado hasta la puerta. Seco, reconocido, obedecido. En cambio, estaba allí con un paraguas barato que el viento amenazaba con convertir en pájaro muerto. Los recibió una coordinadora con auricular y sonrisa de emergencia. Al ver el nombre de Valeria en la lista, su gesto bajó medio grado. Familia de la novia. Mesa 17. Mesa 17. Descubrió Valeria. Significaba cerca de una columna, lejos de la pista, junto a un arreglo floral que olía demasiado fuerte. En las bodas, la distribución de mesas dice más verdades que muchos discursos. Sus padres estaban cerca de la mesa principal, los tíos importantes. También Valeria, la hermana incómoda, había sido colocada donde la vieran lo suficiente para no parecer excluida, pero no tanto como para recordar su existencia. Su madre la interceptó antes de que pudiera sentarse. Llevaba un vestido color vino, maquillaje impecable y esa sonrisa tensa de las mujeres que quieren parecer felices mientras controlan daños. «Llegaste mojada. Está lloviendo». «Mamá, pudiste preverlo». Valeria miró hacia las ventanas, donde la tormenta golpeaba como si quisiera entrar a bailar. «La próxima vez negocio con el clima». La mirada de su madre se deslizó hacia Mateo, primero con curiosidad, luego con cálculo. Mateo se mantuvo quieto, educado, demasiado entero. «¿Hicieron Elish?» Valeria abrió la boca, pero su madre no esperaba una respuesta, esperaba una categoría. «Soltero, novio, problema».
Solución. Mateo dio un paso apenas adelante. Mateo Ruiz. Acompaño a Valeria. La madre de Valeria sonrió con labios delgados. Ah, él esposó. La palabra cayó entre los tres, como un plato mal puesto. Valeria se tensó. Mateo no corrigió de inmediato. Fue un segundo apenas, pero suficiente para que la mentira pequeña de Valeria se agarrara del brazo de la mentira grande de Mateo y entraran juntas al salón como invitadas sin vergüenza. Acompañante, dijo Valeria. Firme. Su madre fingió no escuchar. Bueno, espero que sepan comportarse. Hoy es el día de Camila. Valeria la vio alejarse y sintió ese viejo dolor. No por la frase, sino por la costumbre. Mateo quiso decir algo, pero ella negó con la cabeza. No gastes saliva. Aquí la cobran caro. El salón era hermoso de una manera fría. Candelabros, manteles largos, flores blancas, música de cuerdas y camareros moviéndose con eficiencia silenciosa. Mateo conocía cada detalle operativo, sin querer reconocerlo, la marca de las copas, el diseño del menú, los estándares de servicio, incluso el aroma exclusivo que su empresa usaba en eventos premium. Era estar dentro de su propio reino, disfrazado de invitado pobre. La ironía tenía buen gusto. Había que admitirlo. Valeria notó cómo un mesero joven miró a Mateo y se quedó paralizado medio segundo. Después bajó la cabeza con rapidez y siguió caminando. Ella giró hacia Mateo. ¿Lo conoce? ¿A quién? Al mesero que casi se traga la bandeja cuando lo vio. Mateo miró hacia otro lado. Quizá pensó que le iba a pedir agua. Sí. Usted intimida mucho con sed. Él no respondió. La culpa volvió a sentarse a su lado, esta vez vestida de gala. Quería contarle la boda, la lluvia, la familia de Valeria, el nombre de Diego en la investigación. Todo empujaba hacia la verdad, pero también sabía que hacerlo allí, rodeados de gente dispuesta a convertir cualquier herida en espectáculo. Sería cruel. Se prometió hablar después. Las promesas que uno se hace para más tarde suelen ser cobardías con calendario. Camila apareció antes de la ceremonia, bella y nerviosa, envuelta en un vestido blanco que Valeria reconoció como carísimo y ligeramente mal ajustado en la espalda. El detalle le dolió en el orgullo profesional. Podía perdonar muchas cosas, pero no una costura soberbia. Su hermana la abrazó con una delicadeza que no arrugara nada. Finiste. Dijiste que era importante. Camila miró a Mateo y sonrió con un brillo curioso. Tu esposo. Valeria respiró hondo. Mi acompañante. Claro. Qué bueno que no viniste sola. La frase fue dicha con dulzura, y por eso mismo cortó. Camila no era cruel de manera abierta. Había aprendido de la madre el arte de envolver el desprecio en papel de seda. Mateo observó a las dos hermanas y entendió que no todas las heridas familiares gritaban. Algunas usaban perfume, manicura y frases como «qué bueno por ti». Diego entró poco después, rodeado de hombres con trajes caros y risas pequeñas. Era atractivo de una forma estudiada, dientes perfectos, cabello exacto, reloj visible, mano siempre lista para apretar, otra mano más útil. Mateo lo reconoció al instante. Diego Salvatierra, gerente regional de eventos premium. Expediente abierto. Contratos sospechosos. Ambición, con corbata. Diego vio a Valeria primero, luego a Mateo. Su mirada se detuvo apenas en la ropa sencilla, no en el rostro. El desprecio. Cuando se siente seguro, es perezoso. Valeria, dijo Diego. ¡Qué sorpresa! Pensé que la lluvia te iba a impedir venir. A la lluvia le caigo bien. Diego sonrió sin gracia. Y veo que trajiste compañía. Mateo, sostuvo su mirada. Mateo, ¿a qué te dedicas? Mateo. Valeria sintió el filo bajo la pregunta. No era curiosidad, era medición. Diego quería saber dónde colocarlo en la escala humana que usaba para decidir cuánto respeto gastar. Mantenimiento, respondió Mateo. La sonrisa de Diego se abrió. Ah, muy necesario. Sin gente como tú, los edificios se caen.
El tono habría pasado por amable ante quien no conociera el veneno social servido tibio. Mateo no se movió. Había escuchado insultos más elaborados en juntas internacionales, pero ninguno le había molestado tanto como aquel. Quizá porque no iba dirigido a él, sino a todos los que Diego creía inferiores. Valeria dio un paso hacia Mateo, no para protegerlo de Diego, sino para evitar que el aire se incendiara, y sin gente que limpia, añadió Valeria. Los elegantes se sientan sobre su propia basura. Todos somos necesarios. Diego, un mesero cercano, bajó la mirada para esconder una sonrisa. Diego la notó y su gesto se endureció. Siempre tan directa, siempre tan difícil de confundir con decoración. Mateo sintió orgullo. No esa admiración romántica fácil, sino algo más profundo. Respeto. Valeria no tenía el poder de arruinar carreras con una llamada, pero tenía una manera de mantenerse de pie que a él le parecía más difícil. Diego se alejó después de prometerles una noche inolvidable. La frase sonó amenaza con moño. La ceremonia se realizó bajo techo por la lluvia. Camila caminó del brazo de su padre entre flores blancas y murmullos satisfechos. Valeria miró a su papá desde la mesa lejana y recordó otra caminata. Años atrás. Cuando ella llegó embarazada y él no quiso hablarle durante una semana, ahora sonreía orgulloso, entregando a su hija correcta a un hombre con cargo y apellido conveniente. Nadie veía contradicción. Las familias, como las empresas, maquillan sus balances antes de presentarlos. Mateo observó más de lo que escuchó. Vio a empleados corriendo para secar filtraciones cerca de los ventanales. Vio a un capitán de meseros hablar con miedo por radio. Vio facturas vivientes en cada detalle, flores infladas. Personal reducido. Seguridad mal distribuida. También vio a Valeria a su lado, con las manos quietas sobre el regazo y la mandíbula firme, cada vez que alguien de su familia se acercaba a ofrecerle una cortesía con espinas. Durante la comida, los comentarios llegaron como lluvia fina. No empapaban de golpe, pero enfriaban igual. Una tía preguntó si Nico seguía delicado. Un primo dijo que las madres solteras eran muy valientes, con el tono de quien dice muy accidentadas. La madre de Valeria comentó que el vestido azul le quedaba mejor de lo esperado. Valeria respondió con sonrisas breves, frases limpias y una paciencia que Mateo empezó a considerar heroica, aunque ella jamás habría aceptado la palabra. Siempre es así, murmuró él cuando quedaron solos. No. Mateo la miró, esperanzado. A veces es peor. Él soltó aire por la nariz, una risa sin alegría. No tiene que soportarlo. No lo soporto por gusto. Lo soporto porque irme enojada les daría tema para 6 meses. Quedarme tranquila los confunde más. Mateo quiso tomarle la mano. No lo hizo. Había aprendido, al menos un poco, que Valeria no necesitaba gestos públicos para confirmar su fuerza. Pero cuando ella tomó el vaso de agua y sus dedos temblaron apenas, él colocó su mano sobre la mesa, cerca de la suya, sin tocarla. Una oferta silenciosa. Valeria la vio. No la aceptó. Tampoco se apartó. A media tarde, el teléfono de Valeria vibró. Era doña Elvira. Contestó de inmediato, apartándose hacia un pasillo menos ruidoso. Mateo la siguió a distancia prudente, pero la tensión de sus hombros le dijo todo antes de escuchar una palabra. ¿Fiebre?, preguntó Valeria. ¿Usó el inhalador? Sí. Sí. Voy para allá. Su rostro perdió color. Al colgar, ya estaba buscando su bolso. Nico empeoró. Me voy. La acompaño. No hace falta. Valeria. Ella levantó la mirada y, por primera vez, ese día, dejó caer un poco la armadura. No tengo efectivo suficiente para taxi. Mateo sintió que cada tarjeta negra en su billetera se convertía en una burla. Iba a hablar, a romper alguna parte de la mentira, cuando doña Elvira apareció en la entrada del salón con Nico en brazos, empapada, seguida por un guardia incómodo. El niño tenía la cara pálida, pero despierta, aferrado a su cobija de dinosaurios bajo un impermeable mal cerrado. La anciana respiraba con dificultad por el esfuerzo. No había taxi. Hija,
dijo doña Elvira. Y el agua está subiendo en la calle. Mi vini como pude. Valeria corrió hacia ellos. La fiesta siguió detrás, con música suave y copas brillando. Porque el mundo rara vez detiene su elegancia por el miedo de una madre. Mateo se acercó, controlando el impulso de ordenar una ambulancia privada. Cerrar calles. Desplegar recursos. Tenía que ser cuidadoso. Tenía que ser útil. Esas dos cosas no siempre habían sido lo mismo para él. Nico. Mírame, dijo Valeria, agachándose. Respira conmigo. No quería arruinar la boda, susurró el niño. Valeria cerró los ojos un instante. Tú no arruinas nada, mi amor. Nunca. Mateo sintió que esas palabras le atravesaban el pecho con una precisión insoportable. Nico lo vio y levantó la mano débilmente. Mateo. El pollo sí. Estaba triste. Muchísimo, respondió él, con la voz más suave que Valeria le hubiera oído. Lloraba Salsa. El niño sonrió, apenas. Doña Elvira se secó la cara con el dorso de la mano y miró alrededor. Furiosa. Los invitados observaban desde lejos, con esa mezcla de curiosidad y alivio de no ser los protagonistas del problema. Valeria se quitó a su shawl para envolver a Nico. Su madre llegó apresurada. No hacia el niño primero, sino hacia la imagen que la escena estaba creando. Valeria, ¿qué haces? Todos están mirando. Valeria levantó la vista lentamente. Mi hijo no puede respirar bien. Mamá, pero traerlo aquí así, mojado. Esto es una boda. Mateo sintió que algo oscuro se movía dentro de él. Valeria no gritó. No hacía falta. Su voz salió baja, más peligrosa por estar controlada. Sí, y él es mi hijo. Diego apareció detrás de la madre, con el rostro endurecido por la vergüenza pública. Camila, pálida, lo seguía sin saber dónde poner las manos. Hay un área de servicio, dijo Diego al guardia. Llévenlos allá para que se tranquilicen. No podemos tener esta escena en medio del salón. Valeria se puso de pie con Nico pegado al pecho. No somos una escena. Diego sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Valeria, no lo tomes personal. Hay invitados importantes. El niño necesita atención. Claro, pero no aquí. Mateo dio un paso adelante. El niño se queda donde su madre decida. Diego lo miró como si acabara de recordar que existía. Tú no trabajas hoy, ¿verdad? Porque si trabajas para este salón, acabas de perder tu puesto. El guardia se tensó. Dos meseros cercanos bajaron la vista. Mateo notó el miedo, como se nota una fuga de gas invisible, pero listo para explotar. Valeria le apretó el brazo con la mano libre. No susurró. Por favor. Mateo miró su mano sobre su manga. Esa súplica no era para salvar a Diego. Era para evitar que Nico quedara en medio de una guerra. Él tragó la rabia. Por ella. Por el niño. Por una paciencia que no se parecía a cobardía, aunque le quemara. Entonces Diego cometió el error de sentirse vencedor. Saquen también a esa señora, ordenó, señalando a doña Elvira. No está en la lista. Y revisen qué empleado la dejó pasar. Mañana quiero nombres. Aquí todavía hay reglas. La palabra reglas terminó de romper algo en Mateo. No fue un estallido. Los hombres como él, cuando se vuelven verdaderamente peligrosos, no levantan la voz. Se quedan quietos. La sala pareció enfriarse alrededor de su silencio. Valeria lo sintió antes que nadie. Miró su rostro y vio desaparecer al hombre torpe del microbús, al falso técnico con grasa en los dedos, al invitado que fingía no saber dónde estaba. En su lugar apareció alguien hecho de mando. Repita eso, dijo Mateo. Diego soltó una risa breve. Perdón, lo que dijo. Sobre despedir empleados por ayudar a un niño enfermo, Diego dio un paso hacia él, disfrutando la superioridad que creía tener. Mira, no sé qué te contó Valeria, pero este no es tu lugar. Te sugiero que te retires antes de que llame a seguridad corporativa. Mateo miró al guardia. El hombre evitó sus ojos, pero estaba pálido. Lo reconocía. Claro que lo reconocía. Valeria vio ese detalle y sintió otra alarma encenderse en su interior. Mateo, dijo ella. Más bajo. ¿Qué pasa? Él no respondió de inmediato.
Sacó el celular. No había señal suficiente por la tormenta y la estructura del salón. Miró hacia el mostrador de recepción. Necesito un teléfono interno. Diego soltó una carcajada. ¿Vas a quejarte con administración? Mateo caminó hacia la recepción con una calma que obligó a varios empleados a apartarse. Cada paso parecía quitarle una capa al disfraz. Valeria lo siguió con la mirada, sosteniendo a Nico, sintiendo que la verdad se acercaba como un trueno que todavía no cae. El salón entero empezó a murmurar. Camila miró a Diego. La madre de Valeria apretó su bolso contra el pecho. La recepcionista levantó el teléfono con manos temblorosas. Mateo tomó el auricular. Marcó una extensión que ningún técnico temporal debería conocer y esperó. Cuando habló, su voz fue baja, precisa, irreconocible para Valeria y demasiado familiar para los empleados. Comuníqueme con dirección regional. Ahora, Diego dejó de reír.